Perfecto, chicos. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio. Ya estamos en nuestra clase número 8, es decir, que ya estamos por terminar el diplomado. ¿Cómo vamos terminando? Quienes han tenido la posibilidad de ver las clases en grabaciones porque por alguna razón no se han podido conectar, ¿tienen alguna, de pronto alguna duda? ¿Cómo vamos con toda esa información que se ha venido recibiendo? Tratando de poner en práctica, espero que así sea. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta clase del día de hoy. Desde esta temática que vamos a abordar, vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en el contexto real. Es decir, ay, ahorita, todo lo que hemos venido trabajando ya lo vamos a mirar desde otro punto que tiene que ver directamente en cómo llevamos eso a la práctica. Desde estas temáticas, que es importante el día de hoy, vamos a estar con dos temas. Vamos a mirar primero esta parte que tiene que ver con los escenarios de aplicación, propiamente identificándolo desde la participación en el aula, la familia y la comunidad, identificando que son entornos favorecedores de todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. Y la segunda temática, estaremos mirando algunas metodologías que son importantes dentro de ese acompañamiento en aulas y demás. Leo por aquí que veo que estaban escribiendo. Beatriz, tengo una duda. ¿Se puede dar una sesión a niños de gimnasia cerebral? Querida Beatriz, cuéntame si tú has estado en todas las clases o si has tenido la posibilidad de mirar las grabaciones, porque cuando trabajamos en el módulo, creo que fue el módulo 4, 5 que estuvimos trabajando precisamente gimnasia cerebral. Desde allí se dio una estructura para todo lo que tiene que ver con esos espacios de gimnasia cerebral. Se trabajan por sesiones. Sesiones cortas, sesiones medianas y sesiones que ya son un poco más extensas, que son aproximadamente de 45 minutos a una hora. Entonces sí se abordó esa temática y es un módulo completo. Entonces, cuéntame si ya lograste ponerte al día como con esas clases y si fue que las viste y de pronto te quedó alguna inquietud, ¿vale? Quedo entonces atenta para que me cuentes. Perfecto, chicos. Vamos entonces a dar inicio a esta primera parte y desde acá vamos a identificar los tres contextos importantes en los que se mueve el ser humano: en la escuela, la familia y la comunidad. ¿Qué vamos a identificar? Que son entornos de desarrollo, que desde allí se comienza a trabajar todo lo que tiene que ver con esa interacción con el otro y de esa manera se incrementan y se favorecen las habilidades comunicativas, las habilidades sociales y se favorece el proceso de desarrollo. Desde acá entonces, ¿qué vamos a identificar? Vamos a mirar y a tener presente que cada entorno ofrece oportunidades únicas para el aprendizaje y el bienestar integral. Activan la curiosidad, la exploración y la construcción de nuevas conexiones neuronales, y recordar que estos tres espacios son la base para el desarrollo de las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la planificación y la regulación emocional. Entonces, como vemos, estos tres espacios son fundamentales para favorecer y acompañar, claro está, todo ese proceso de desarrollo de manera integral. ¿Qué es necesario entonces identificar? Dentro de estos tres entornos, sabemos que la escuela es ese entorno de desarrollo, la familia es el entorno de aprendizaje y la comunidad va a ser entendida como esa extensión del aprendizaje. Pensaríamos que sería el contrario, que la escuela tendría que ser entorno de aprendizaje y que la familia de desarrollo, que es importante. Recuerden que los chicos en la escuela son muchas veces el reflejo de lo que tienen en casa.
En la escuela ellos van a favorecer todo su proceso de desarrollo en términos generales. La familia es la primera escuela. La familia es donde los chicos deben comenzar a fortalecer todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y no solamente desde los contenidos teóricos, desde el contenido académico, sino en forma general, aprendizaje social, aprendizaje de vínculos, reconocimiento del otro, reconocimiento de la diferencia, todo lo que abarque el tema de aprendizaje se trabaja primero en la familia. ¿Qué vamos entonces a identificar o qué podemos hacer para acompañar desde estos diferentes espacios? Tener en cuenta que en la escuela la idea es poder tener espacios estructurados y enriquecidos que promuevan la exploración, la colaboración y la experimentación guiada. Recordar también la importancia de trabajar en este espacio con actividades que combinen el movimiento, el juego, el arte y los retos cognitivos, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo del diplomado, recordando la importancia también de esa parte cognitiva vinculada con movimiento. ¿Qué sucede dentro de la escuela? Necesitamos también implementar estrategias de observación y acompañamiento para atender la diversidad de esa forma en que los niños están aprendiendo. Recuerden que hemos venido hablando de la importancia de observar el proceso de desarrollo y con base en eso poder crear las estrategias. En la clase de ayer tuvimos la oportunidad de trabajar también un poquito qué se sugiere, digamos, dentro de las actividades para llevar a cabo con con los chicos que presentan trastornos del neurodesarrollo, que presentan discapacidad intelectual, que presentan un autismo, un TDAH, y por eso hablamos que en la escuela necesitamos ser muy observadores para poder identificar qué es eso que a este chiquillo le falta para poder adquirir esas competencias. Luego miramos desde el componente de la familia, identificándola como ese entorno de aprendizaje. ¿Qué hacemos en familia? Comenzamos a trabajar desde muy temprana edad todo lo que tiene que ver con las rutinas, los hábitos y las normas para fomentar autonomía y autorregulación. La primera norma, el primer momento en que se instauran los hábitos es en casa. Desde que ellos están muy pequeños hay que trabajar toda esta parte para poder fortalecer y comenzar, digamos, a formar para cuando los enviamos a la escuela. ¿Qué hacemos en casa? Podemos trabajar actividades que impliquen lectura, la narración de historias y los juegos para estimular la imaginación y el lenguaje. Y trabajar todo lo que tiene que ver con el modelado de habilidades socioemocionales, identificando la empatía, la cooperación y la resolución de problemas. Y como tercer espacio de interacción tenemos la comunidad. ¿Qué hacemos desde este espacio tan macro, un espacio tan grande? Es poderlo concebir como esa extensión del aprendizaje, como si fuera un bracito más de esos otros dos espacios. Desde acá se favorece la exploración del entorno natural y urbano, que es importante vincular a los chicos en esos espacios donde puedan interactuar con el otro, pero que aparte de eso puedan poner en contexto todo lo que han venido aprendiendo desde la escuela y desde la familia. Se sugieren visitas a los parques, a los jardines, a los museos, bibliotecas y demás espacios que sean entornos sociales. También la importancia de poderlos vincular en actividades colectivas que fortalezcan todo lo que tiene que ver con la colaboración y la responsabilidad. Y muy importante, el componente artístico y el componente cultural, que ellos identifiquen a qué región pertenece, que ellos identifiquen qué pasa interesante en su barrio, qué hay en su comunidad, dónde son esos espacios para compartir con el otro, yo dónde puedo ir a aprender de artes, dónde puedo ir a aprender cómo se creó este barrio donde yo estoy. Los chicos cada vez se descontextualizan más con el espacio al que ellos pertenecen. Ellos saben que viven en Colombia, ellos saben que viven en Perú, en Venezuela, pero a partir de ahí lo único que saben es lo que medianamente le puedan contar en la escuela y eso teniendo en cuenta que si la profe es
o el docente es muy didáctico, el chico va a aprender, pero si el docente llega con un mapa de América Latina y comienza a decirle esto, fue por esto y esto, no van a aprender absolutamente nada. Mientras si los chicos los llevamos a ese contexto, a un museo, a un lugar donde haya historia real, ellos van a lograr identificar realmente qué es lo que pasa dentro de ese espacio al cual ellos pertenecen. Ellos lo único que les interesa es pertenecer al grupo de amigos, pero esos amigos también hacen parte de una sociedad. Entonces es también invitarlos siempre a ese componente comunitario, identificando que allí se lleva todo el aprendizaje y se pone en contexto. ¿Listo? Bueno, leo por aquí que había escrito la señorita Luisa. Se me ocurre un día de pequeña, hablando de un país, compartiendo bandera, canción, comida, una historia cortita, vestimenta, todo cortito. Y que todos los niños participen. Esas son actividades maravillosas porque realmente nos permite darnos cuenta y conocer las culturas. Todos hacemos parte de un mismo país, pero cada país, según la región, tienen sus propias culturas, pero ellos asumen que todos somos del mismo país y somos iguales. Y desde ahí la importancia de invitar siempre a la diferencia. Algo así como Nueva Escuela Mexicana. Fernando, contame a qué hace referencia ese concepto y esto que acabas de decir. ¿A qué haces referencia con con esto que mencionas por acá? Porque la verdad no tengo conocimiento. Si gustas, me solicitas la palabra, levantas tu manito y me contextualizas. Hola, Hola, buenas Fernando. tardes a todos. Lo que pasa es que acá se está trabajando ahorita los proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, a partir de la realidad de los niños, empezar a generar el conocimiento, aprender a leer a partir de su contexto, de su realidad, de sus conceptos que manejan ellos, y entonces eso hace que sea más significativo. ¿Eh? Entonces lo que está implementando ahora ha sido un problema porque no todo se ha entendido bien. Y entonces, pero es lo que se está intentando trabajar ahorita. El aprendizaje, el ABPC, es aprendizaje basado en proyectos comunitarios y es uno de los tipos de aprendizaje que está basando en la nueva escuela mexicana. Ah, ok. Sí, cuando mencionaste el ABPC, con la C no podía entender qué era, pero el ABP también se trabaja mucho acá en las escuelas y en los colegios en términos generales, todo lo que tiene que ser con el aprendizaje basado en proyectos, solo que le pusiste la C y quedé ahí como con la duda. Pero sí son prácticas realmente mucho más completas y adquieren mayores aprendizajes desde ese componente comunitario y de llevarlos a contexto y poder trabajar desde allí ese tipo de proyectos es bastante interesante. Muchas gracias, Fernando. Veo que Rafa también estaba en las mismas que yo. Esa C me generó dispersión, no sabía que hacía referencia. Perfecto, miremos entonces por acá qué es importante dentro de todo esto que estamos trabajando y que vamos a nombrar que desde esos contextos nosotros también necesitamos trabajar tres asuntos importantes: el vínculo, las relaciones, digamos, que van a moldear y van a ir acomodando todo ese desarrollo cerebral y tener en cuenta el concepto de neuroplasticidad que hemos venido abordando. Desde acá, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a recordar que el vínculo seguro es la base primordial del desarrollo y que según John Bowlby, los vínculos seguros actúan como base segura para brindar la confianza para explorar y aprender. También vamos a tener presente que la seguridad emocional reduce el estrés y favorece la disposición para el aprendizaje. Entonces ya esto lo sabemos porque en las primeras clases que estuvimos hablando también de esos espacios vinculares sanos, cómo se favorece esa apertura para poder aprender. Necesitamos también tener presente dentro de esta temática que las diferentes relaciones que se tienen con el otro van moldeando el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay interacciones positivas, se activa desde la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal y el cerebelo, y que cada una de estas estructuras
tiene una función importante en ese manejo emocional. Y desde acá nombramos la importancia, por ejemplo, del hipocampo para la memoria emocional y la autorregulación que es tan necesaria mientras yo estoy en interacción con el otro. Y obviamente en los tres contextos en los que estamos hablando necesitamos estar, digamos, en constante diálogo con el otro. Y desde acá también tener en cuenta que estos tres espacios van a favorecer ese desarrollo de la neuroplasticidad desde el componente relacional, identificando que las experiencias de cuidado, cuando son estables, reorganizan el cerebro. ¿Dónde nos respaldamos con eso? Con todas las teorías que hay alrededor del apego seguro. Y tener presente que cuando los ambientes son afectivos y predecibles, se logra promover mayor autorregulación, aprendizaje, y esto incrementa todo lo que tiene que ver con el concepto de resiliencia o de resignificar las diferentes experiencias de vida. ¿Qué es necesario identificar? ¿Cierto? Aquí hacemos, digamos, una participación corta y nombramos lo que tiene que ver con el cerebelo, que también tiene una importante participación en ese moldeamiento a nivel de estructura cerebral. ¿Qué vemos entonces acá? ¿Cuál es ese impacto que tiene el cerebelo en todo lo que tiene que ver con la regulación emocional? Desde acá entonces vamos a identificar que, digamos, en términos generales, siempre nos han mostrado que el cerebelo está directamente relacionado con la coordinación motora, pero las diversas investigaciones alrededor han venido mostrando que también desempeña un papel importante en todo lo que tiene que ver en la regulación emocional y cognitiva, y que adicional a eso tiene diferentes conexiones con esa corteza prefrontal, la amígdala, el sistema límbico y el sistema cingulado anterior. Y desde acá es como sabemos que todas estas estructuras son las encargadas de favorecer todo el manejo emocional. Es decir, ya no estamos hablando solamente del sistema límbico o de la amígdala, sino que ya sabemos que trabajan en red conectadas diferentes áreas. ¿Qué es entonces importante identificar? Que el aprendizaje emocional también está mediado por todo lo que tiene que ver con el cerebelo, identificando que también ayuda a anticipar y automatizar las respuestas emocionales. Por ejemplo, cuando estamos en una situación que nos genera pánico, que nos genera angustia, que la amígdala dice esto es una amenaza, el cerebelo es el que está listo también para reaccionar y es el que va midiendo, digamos, con qué intensidad vas a reaccionar tú frente a esa situación. Entonces, por eso hablamos que también integra todo lo que tiene que ver con las señales temporales y modula las respuestas defensivas. Recordemos que cuando estamos hablando de la amígdala como centro emocional, no estamos hablando de las amígdalas que tenemos acá. Ojo con eso, estamos hablando de las amígdalas cerebrales que normalmente están relacionadas con todo el concepto de manejo emocional, para que lo tengamos ahí presente y no vayamos a incurrir de pronto en un error con esto. Desde acá, ¿qué más es necesario identificar? Que también se pueden presentar algunas alteraciones que van a afectar esa parte emocional. Desde acá, ahora que sabemos que existe, ay, se me fue la cámara, existe un síndrome que se llama cognitivo afectivo cerebelar, y que cuando se presentan daños en esta, digamos, en la parte posterior del cerebelo, esto puede tener un impacto directo en la regulación emocional, en el juicio social y en el control inhibitorio, y que esto va a tener unas alteraciones directamente en el comportamiento emocional. Desde esta estructura, también es importante identificar que tiene un papel directo en ese
refuerzo desde los recuerdos emocionales, ¿cierto? Entonces también funciona de la mano con el hipocampo y con todas las otras estructuras que hemos estado hablando y ayuda a potenciar la codificación de la información emocional con estructuras vinculadas directamente como la amígdala y el hipocampo, ¿vale? Cuéntenme, por favor, si teníamos de pronto esta información o si todavía teníamos en la cabeza que en nuestros aprendizajes del cerebelo era solamente para manejo de la postura, que se encargaba del movimiento. ¿Sabíamos algo con respecto a esto que tenemos acá? ¿O es información completamente nueva? Nueva, ya sabíamos, información nueva. Ah, ok, ya lo conoces, es importante porque incluso este síndrome del que estamos hablando acá, del cognitivo afectivo cerebelar, es una de las principales características que podemos ver y que se presenta también en personas que pueden tener esquizofrenia e incluso bipolaridad. Por eso acá también se los referencio, que esa participación del cerebelo tiene una vinculación directa con la regulación emocional y la neuroplasticidad. Desde acá, entonces, identificamos que el cerebelo va a participar en esa modulación emocional y actúa en red junto con otras estructuras. Recordar que todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad nos permite que aún teniendo esa disfunción o fallas cerebelares, hayan otras áreas que compensen un poco esa regulación afectiva. Por eso ya sabemos que no es solamente una estructura la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, sino que al trabajar en red logramos saber que a través de ejercicios y prácticas de neuroplasticidad se logra completar un poco esas dificultades que se van presentando. ¿Cuáles son esos trastornos que de pronto están más relacionados con este síndrome? La esquizofrenia, porque se presentan también alteraciones que afectan la coherencia emocional, trastorno afectivo bipolar o la depresión, que hay fallas en la plasticidad sináptica desde la conexión del cerebelo a la zona prefrontal y esto en ocasiones aumenta la desregulación afectiva. En el TEA o en el trastorno del espectro autista hay menor plasticidad también en otra estructura a nivel cerebelar, lo cual desencadena dificultades socioemocionales y se presentan también alteraciones frente a las demencias, donde ya sabemos que cuando hay una demencia se van perdiendo ciertas funciones, ciertas conexiones ya no funcionan de la misma manera y por eso hablamos también de esa pérdida de plasticidad en las redes cerebelo-hipocampo que sostienen todo lo que tiene que ver con la memoria emocional. Entonces, desde acá, ¿qué vamos a identificar? Que este síndrome que acabamos de hablar nos muestra también cómo la emoción, la cognición y la plasticidad cerebral dependen de redes dinámicas, porque a raíz de los estudios y demás que se han hecho alrededor de este síndrome, es como se ha llegado a la conclusión también de identificar que todo a nivel cerebral funciona en red y por eso es importante concebir que no hay una única estructura que se encargue de X o de Y función. Si bien puede que haya más predominancia en ocasiones de un hemisferio o del otro, no quiere decir que funcionen de manera aislada. Por eso la importancia de las investigaciones de neurociencia para mirar qué más pasa a nivel de formación y de proceso de desarrollo. Estamos bien hasta acá con esta información que es nueva. Es importante también conocerlo porque lo que hablábamos ayer, a las aulas de clase, a los consultorios, a la vida misma, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social,
Nos topamos cada vez más con situaciones como estas y necesitamos conocer qué pasa también en el cerebro de estas personas para poder saber cómo se va acompañando. Y por eso ayer traíamos a colación algunas estrategias para poder acompañar. Recordemos que el saber es importante, pero el saber hacer es mucho más significativo. Perfecto, Estelita, ya lo sabes. Me puedes decir señora o doctora, no te preocupes. Muy bien, miramos entonces por acá que es importante identificar también dentro de estas temáticas. Vamos a mirar esos principios importantes en los entornos de aprendizaje, identificando estos tres de los que estamos hablando, escuela, familia y comunidad. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Lo primero es, dentro de estos principios, poder favorecer todo lo que tiene que ver con las experiencias significativas. Desde acá vamos entonces a poder brindar espacios que sean relevantes y que desde allí se pueda relacionar lo aprendido con la vida cotidiana. Era lo que nos decía Fernando ahorita, por ejemplo, con el ABP basado en comunidad. De esa manera, ¿cómo volvemos todos los aprendizajes en experiencias significativas? No es lo mismo, por ejemplo, que estemos hablando de los animales acuáticos, de los animales marinos, y que tú le estés mostrando una lámina, que te estés mostrando una diapositiva, que le estés diciendo, abran la página número 20 del libro de Ciencias Naturales, que ahí están todas las imágenes, a que tú le puedas mostrar a través de una visita guiada a un acuario, por ejemplo, o a los parques temáticos que pueden presentarse, que pueden existir donde nos hablan de esa vida marina, vemos los animales, o que si no tenemos acceso a esos recursos tan directos, podamos mostrar investigaciones, podamos mostrar todo lo que hace, por ejemplo, los estudios que muestran en Discovery, en la National Geographic, cuando nos muestran todo eso es de lo real, ellos logran captar más fácil así la información y ese aprendizaje deja de ser un aprendizaje plano y comienza a tener un contexto desde una experiencia significativa que le va a ir mostrando cómo relacionarlo. ¿Qué más es importante desde estos principios? Poder trabajar todo lo que tiene que ver con la exploración y la experimentación. Desde acá, poder nombrar todo lo que tiene que ver con poder promover la curiosidad y favorecer el pensamiento crítico que tanto cuestan los niños. Llevarlos a ese punto es importante porque no se nos pueden volver, como uno diría, unos niños del montón, que pase y lleve y que usted no sabe qué le están hablando, usted no está cuestionando, usted no está en ese punto. Hay que llevarlos de para qué, cómo, cuándo, a qué horas, cómo se usa, para qué se usa. Todo esto es importante desde la curiosidad y el pensamiento crítico. Luego, desde estos principios también que tenemos en cuenta, poder posibilitar espacios de interacción social, donde se promueva todo lo que tiene que ver con la colaboración y la comunicación para fortalecer las funciones ejecutivas. Y por último, la contextualización, es decir, lo que también estábamos nombrando ahorita, que va muy ligado con esas experiencias significativas y es poder conectar el aprendizaje con todo lo que tiene que ver con espacios comunitarios y cultura local. Lo que nos decía ahorita, por ejemplo, Estelita, de poder mirar esas actividades y que se llevan alimentos, que se cuenta un poquito, que se hacen bailes representativos, que se habla de esa cultura, aunque sea un poco, pero si lo hacemos desde lo didáctico, desde ese intercambio de saber, va a ser mucho más interesante a tener que escuchar a la profe hablar 45 minutos de cómo es la cultura en X o Y ciudad cercana a mi territorio, mientras que si lo trabajamos de manera dinámica, como carruseles, que se vinculen con la realización de materiales, eso llega a ser mucho más significativo. Entonces, eso es importante también identificarlo como esos principios de los entornos de aprendizaje. Leo por aquí en el chat. Me quedé con la última idea. Esta nueva información es nueva. Perfecto.
perfecto, clara la explicación. Muy bien, vamos entonces a mirar acá un caso y necesito que ustedes hagan lectura de esto que tienen en pantalla. Nos vamos a tomar unos minuticos para que logren ustedes cómo interpretarlo y hacer como un ejercicio de resolver, de tratar entonces nosotros qué podríamos hacer. Suspendo mi cámara, quedo aquí conectada 3 minuticos y alguien muy animado, muy amable va a encender su cámara y nos va a contar qué podríamos hacer para poder trabajar eso. Estelita, conceptualización, no, contextualización, ¿cierto? Es poder llevar a contexto el concepto. Cambiamos la P por la X, contextualización y conceptualización. Muy bien, tratemos entonces de hacer lectura de este caso que tenemos acá y me cuentan cómo podemos trabajar esto, estas preguntitas que tenemos. Y muy importante, pensar en alguna microadaptación para que el niño pueda participar. Bueno, chicos, a ver, ¿quién nos va a contar un poquito, tratar como de dar respuesta a esto que tenemos acá? Zoraida, por aquí nos dice, ya que la cuidadora principal es la abuela, tenemos que diseñar la actividad que sea atractiva para ambas partes. Importantísimo. Es muy probable que la abuela sepa tejer de una o varias técnicas. Se puede incentivar el tejido conjunto entre la abuela y el nieto. Esto nos permite desarrollar habilidades de coordinación, planeación, control emocional, motricidad fina, vínculos, desarrollar corteza prefrontal. Perfecto, Zoraida. En la escuela podemos hacer una presentación artística en la que cada niño muestre sus habilidades. Nuestro caso puede presentar su tejido. Perfecto, eso es lo que nosotros necesitamos también identificar. Aquí hay un asunto importante y es que de entrada nos están diciendo que los papás trabajan hasta tarde y que el niño pues no pasa mucho tiempo con ellos. Por eso una de las preguntas es cómo la familia también puede convertirse en entornos que favorezcan ese desarrollo, aún teniendo esa limitación del tiempo, porque sabemos que al parecer los papás no pasan tiempo en casa, no sabemos por qué. ¿Qué más podría hacer la familia entonces para favorecer ese entorno de desarrollo? Sandra nos dice, he tenido en repetidas ocasiones un caso con el mismo estudiante, que sus padres no le colaboran con las tareas y pues he decidido sacar en el espacio para yo ayudarle. Sandra, eso está bien, pero recuerda que la escuela no suple el papel de los papás y el rol significativo que tienen. Y te pasa a ti en la escuela y nos pasa a nosotros en procesos terapéuticos, donde poner ese límite es tan necesario, pero a veces nosotros nos desdibujamos porque nos vamos desde, ay, no, qué pecado el niño, necesitamos que siga avanzando y lo que estamos incurriendo es en un asistencialismo y los papás se van acomodando, ah, es que la profe le ayuda, es que la terapeuta le hace, es que si no lo hace, si no lo hago yo, entonces lo hace en terapia con la profe y es donde tenemos las mayores dificultades. Por eso acá una de las preguntas importantes es, también la familia, ¿qué más podría hacer? Si tenemos en cuenta lo que hablábamos ahorita de qué se puede hacer en familia, ¿qué se les ocurre a ustedes para que esta familia no delegue toda la responsabilidad o esa gran parte del tiempo a la abuela, sino que puedan pensar en cómo también son ese entorno favorecedor? ¿Qué podría hacer la familia? ¿Qué se les ocurre? Incluso se podría trabajar la pregunta uno y la pregunta 2 con actividades comunitarias y participación de la familia. ¿Qué diríamos a la familia, por ejemplo, en recomendaciones? Apoyar con deporte en familia o acompañamiento de un integrante. ¿Qué más? Teniendo en cuenta todo lo que hablamos desde, por ejemplo, este componente de los principios de los entornos de aprendizaje. Salidas al cine, teatro, títeres, o ir a comprar un libro de su interés. Los fines de semana, la familia, compartir en salidas a museos, parques, entre otros.
Y si lo, bueno, eso está bien. Y luego hablamos, por ejemplo, de qué papel tiene la escuela para poder conectar estos tres entornos de interacción. ¿Qué tarea tiene la escuela en este sentido? Por aquí, la compañera nos decía, yo le ayudo a hacer las tareas. Esa es una manera de conectar, pero tenemos que identificar un poco más allá qué se podría hacer. Zoraida nos dice, siguiendo con el tejido, una de las formas de implicar a la familia, podemos pedirle los materiales para la compra y la colaboración en la elaboración de telares para los tejidos. Perfecto. ¿Y cuál es el papel que juega entonces la escuela para conectar estos tres entornos? ¿Qué se les ocurre? Integrar a la familia en los proyectos de aula. Por lo menos un día a la semana involucrarse en actividades comunitarias, por ejemplo, limpieza de un área común verde y tomar vidrios y fotos como evidencia y un escrito de cómo se sintieron hijos y padres en la actividad. Eso me parece bastante interesante porque también es mostrarles el sentido de pertenencia. Una actividad de cada lunes, el niño exponga la mejor actividad del fin de semana. Mira, Claudia, que eso que tú dices es importante, pero antes de nosotros pedirles a los niños que hagan ese ejercicio, nosotros necesitamos conocer el contexto donde se mueven los niños, porque es muy posible que si tú en términos generales les dices a tus 30 niños que van a hacer una exposición de lo mejor del fin de semana, van a haber niños que van a decir, yo no hice nada. Estuve todo el día viendo televisión. Papá estaba trabajando. No vivo con la mamá. Estuve en la casa del papá. Cualquier situación que no va a ser tampoco agradable. Y por eso les decía esta semana, uno tiene que estar preparado para afrontar esas situaciones que se pueden ir desencadenando. Entonces también sería enviar en el cuaderno viajero o en la libreta viajera comunicadora, enviar a los papás se solicita que para este fin de semana los niños puedan tener un espacio de interacción por fuera de casa, tomar fotografías, enviar videos, porque el día lunes o martes los niños tienen una actividad de exposición. Esas exposiciones se pueden facilitar a través de recursos fotográficos, que lo hagan por stand, que lo hagan por bases, y de esa manera también nos vamos dando cuenta cómo es el enganche que tienen las familias con ese proceso que nosotros estamos solicitando y al que necesitamos darle coherencia. Juan, por acá nos dices, considero que lo más relevante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Se pueden realizar actividades como leer un cuento, escuchar música favorita, realizar actividades pequeñas que permitan compartir todo en un solo proceso. Y ya la escuela fortalecer estos procesos con actividades que involucren el espacio familiar. Exacto, ¿cierto? Nosotros necesitamos es calidad en el tiempo. Interesar a la abuela y que asista a la escuela para que haga las tareas junto con su nieto. Las abuelas por los nietos. Ah, Sandra, eres abuelo. Hacemos todo. Nos dice por acá, la escuela puede tener un proyecto de contar historias de lo que hacen en casa, que les gusta hacer con su familia. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y de entrada estamos vinculando escuela, familia y comunidad, porque también ahorita decían vincularlos en espacios deportivos, en espacios culturales, y de esa manera vamos encontrando coherencia en lo que se trabaja en los diferentes espacios. ¿Listo? Muchas gracias por la participación por acá. ¿Qué es importante entonces nombrar desde todo esto que acabamos de identificar? Esas aplicaciones prácticas. ¿Qué podemos trabajar desde la escuela? Que lo hemos venido nombrando, no solo en esta clase, sino en otras, trabajar desde los proyectos grupales que van a favorecer la cooperación y las funciones ejecutivas. Vincularlos en talleres de experimentación donde se favorece la curiosidad y la neuroplasticidad tiene un impacto significativo. Y realizar actividades artísticas donde se favorece la creatividad y la regulación emocional. En la familia, ¿qué hacemos? Actividades de juego simbólico
que incrementen o que favorezcan actividades vinculadas con el lenguaje y la resolución de conflictos. También en la familia se pueden proponer rutinas creativas, es decir, esas rutinas que van a favorecer el vínculo entre los miembros de la familia o de quienes están en casa y de alguna manera también se deben instaurar como hábitos para que de esta manera sean también entornos protectores y predecibles para los niños. También en casa podemos realizar ejercicios de lectura compartida, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la memoria, la comprensión y la conexión emocional. Y en la comunidad, realizar visitas culturales, que era lo que hablábamos ahorita, donde vamos a favorecer directamente lo que tiene que ver con la memoria semántica y la creatividad. La memoria está, digamos, distribuida o tiene diferentes componentes. Cuando hablamos de la memoria semántica, es esa capacidad que tiene el ser humano de contar qué es lo que está viendo, de narrar un suceso, de tener esa capacidad de recuerdo y de evocación para narrar, contar de manera oral todo lo que ha conocido, todo lo que ha visto. Por eso hablamos de las visitas culturales para favorecer este componente de la memoria. Desde este espacio tan grande como tiene que ver con el entorno social y de comunidad, trabajar en los eventos comunitarios para favorecer la identidad y el sentido de pertenencia. Y lo que nos decía ahorita una compañera, que hagan voluntariados, que lleven un ejercicio de limpieza, que tomen fotografías. Eso lo llamamos las actividades de servicios, voluntariados. Y desde acá se favorece lo que tiene que ver con la empatía, con el sentido de pertenencia, con ese concepto de ciudadanía que es tan significativo y que tanto se ha venido perdiendo en el día de hoy. ¿Listo? Claudia nos dice que siembren arbolitos en una zona verde. Eso es lo que necesitamos. Zoraida nos dice, Zoraida, tú eres de México, ¿cierto? O de Venezuela. Hay algunas escuelas de mi ciudad que utilizan el espacio del entorno de la escuela para presentar los dibujos y proyectos de los niños. Todos los transeúntes, ay, qué bonito, pueden detenerse a verlos. Significativo eso, bien bonito. Fermina nos dice, organizar y convocar encuentros padres e hijos, expresar los sentimientos padres a sus hijos, cómo gestionar sus emociones de manera creativa, expresar, dibujar proyectos de vida de los niños. Juegos en familia, diferentes con mímica, otros de respeto por el turno, lectura, cuentos con mímica, aún los que no leen pueden repetir los cuentos que leen para dormir. Recuerda, Luisa, que aunque los niños no lean, que ellos no tengan todavía instaurado ese proceso de lectura, ellos van a leer por asociación de imágenes. Entonces, entregar libros que contengan muchas imágenes les permite a ellos favorecer todo lo que tiene que ver con la fluidez verbal, la capacidad semántica, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, porque no hay nada más agradable que entregarle un libro a un niño que él pueda manipular y contar una historia viendo los personajes que están en esas imágenes. Entonces también es importante trabajarlo desde allí. Bueno, vamos a mirar a Zoraida desde Venezuela. Stephanie, voluntariado en comunidades de escasos recursos. Ahorita la empatía con regalos de los juegos. Deberíamos jugar también nosotros como algo de regalos. A ver qué nos mandamos para los otros lados en los que estamos conectados. Bueno, Stephanie, no te había leído, no te había visto por acá en el diplomado. Bienvenida por lo menos al chat. Perfecto, entonces teniendo esto claro, ¿qué más vamos a mirar por acá? Y vamos a tener muy en cuenta algo que tiene que ver con esa interacción en los diferentes contextos y desde acá se favorece todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad. ¿Qué es importante entonces identificar? Que a nivel de escuela
se llevan a cabo los proyectos grupales y las actividades artísticas para estimular la planificación, la memoria de trabajo y la cooperación. Ahorita lo que hacía la compañera Zoraida, que nos hacía como un listado de qué podíamos trabajar y qué estamos fortaleciendo, es lo que nosotros necesitamos tener muy claro cuando estamos hablando de neuroplasticidad, porque es como nosotros vamos a direccionar las actividades y sabemos que estamos favoreciendo el desempeño, las conexiones en determinadas estructuras y que esas estructuras se encargan de funciones ejecutivas, por ejemplo, de memoria. Y por eso aquí hablamos que la escuela con las diferentes actividades estimula planificación, memoria de trabajo y cooperación y en términos generales muchos otros conceptos que hemos venido abordando. A nivel de familia, llevar a cabo esos juegos simbólicos y la lectura compartida para fortalecer la atención, la regulación emocional y la flexibilidad cognitiva. A nivel de comunidad, ¿qué hacemos? Poder brindar experiencias culturales y de servicio para potenciar la resolución de problemas, la empatía y la toma de decisiones. ¿Qué es importante entonces identificar? Que cuando hay una exposición a múltiples contextos, se enriquecen las redes neuronales y que esto va a promover y va a incrementar las posibilidades de la neuroplasticidad. Recordemos que la neuroplasticidad no es algo que nosotros vamos a trabajar de los 0 a los 5 y de los 5 a los 10 y que hasta ahí vamos a favorecer ese desarrollo. Necesitamos siempre trascender y saber y recordar que lo que nosotros estamos haciendo por acá, adquiriendo nuevos aprendizajes, también está incrementando esas conexiones nuevas y que esto hace referencia a ese concepto de neuroplasticidad y que con estrategias prácticas como el poder leer ahora cuando terminemos o mañana algo relacionado con el síndrome cerebelar del que estábamos hablando ahorita, ustedes están creando conexiones nuevas que necesitamos poner en contexto. ¿Qué más es importante identificar desde acá? Recordar que todas estas experiencias, cuando son integradas, se consolidan las diferentes funciones ejecutivas que son clave para el aprendizaje y la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Karina. Karina, no pasa nada, precisamente, ¿cierto? Por eso hacía el ejemplo. No asumamos o no creamos que solamente la neuroplasticidad se trabaja en la infancia o la adolescencia, sino que el proceso de neuroplasticidad se trabaja a lo largo de la vida. ¿Qué necesitamos? Diferentes actividades según el espacio, el contexto, el ciclo vital, las habilidades, competencias y demás y de esta manera creamos, digamos, esos espacios que favorecen todo lo que tiene que ver con el concepto de neuroplasticidad. Entonces, no es que pase nada, sino que era un ejemplo invitándolos a recordar que este es un proceso que se nos mueve durante toda la vida, ¿vale? Entonces, esto es importante. Muy bien. Y ahora, para cerrar entonces esta primera temática del día de hoy, vamos a identificar esos factores que son clave en el acompañamiento del desarrollo. Hablamos de esos contextos importantes y ahora, desde este cierre, necesitamos identificar que hay unos factores clave y unos factores importantes. Desde acá, entonces, vamos a tener presente que el desarrollo de los niños se fortalece cuando la familia, la escuela y la comunidad trabajan en equipo. Se recuerda también que cada contexto aporta experiencias únicas que estimulan el cerebro y tener presente que las interacciones cotidianas potencian las funciones ejecutivas y la regulación emocional. Y recordar asimismo que cuando hay un compromiso compartido, esto garantiza entornos que favorezcan el aprendizaje y el bienestar. ¿Qué es importante? Recordar y que la clave de todo esto está en poder construir redes de apoyo que acompañen cada etapa del desarrollo. Es decir, esto también va evolucionando conforme ellos van creciendo. Llega un momento en el proceso de desarrollo del ser humano
donde la familia pasa, digamos, a ser un segundo plano y los chicos se encuentran más cómodos estando por fuera. Les pasa también a los niños chiquitos que incluso a veces prefieren estar en el jardín a estar en la casa porque se van identificando más con sus amiguitos. Y eso nos pasa a todos como parte del ciclo evolutivo. Entonces, por eso hablamos de la importancia de esas redes de apoyo según la etapa de desarrollo, ¿vale? Chicos, con esto terminamos esta primera parte de la clase, esta primera temática. Cuéntenme, por favor, si es clara, si es comprensible, si lo ponen en práctica. Bien. Sandra, cuéntame, querida. Sandra, ¿tienes alguna inquietud, comentario? Ah, ok, Sandra. Escríbeme por el interno por acá mismo y me cuentas un poquito y te dejo algún contacto. Perfecto, chicos. Angie nos dice que está claro. Listo, entonces vamos con la segunda temática del día de hoy. La idea es que con la clase de hoy y con la clase de mañana vamos a ir reuniendo todos esos conceptos. Miren que ya vamos integrando gimnasia cerebral, neuroplasticidad, vamos conociendo un poquito todo el tema de funciones ejecutivas, pero dentro de la práctica cotidiana. Entonces vamos a dar paso a la segunda temática del día de hoy y desde acá vamos entonces a mirar en este segundo momento cómo vamos a llevar a cabo todo esto que hemos venido trabajando, incluyendo lo que vimos ayer de esas situaciones que pueden llegar a ser confusas en cuanto al tema de la discapacidad o de algunos trastornos. Es así entonces como esta segunda temática está orientada a lo que tiene que ver con la inclusión desde lo práctico. Desde acá, entonces, vamos a identificar y aplicar estrategias inclusivas en entornos educativos familiares y comunitarios basados en diferentes metodologías, como Montessori, metodología Waldorf, Reggio Emilia y el DUA, que ayer hablamos un poco del DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, y que desde acá se favorece todo lo que tiene que ver con la participación activa, el aprendizaje significativo y el desarrollo integral. Y recordar que todo lo que estamos trabajando potencia la neuroplasticidad, las funciones ejecutivas y el bienestar socioemocional. Es decir, aquí estamos ya reuniendo todos los conceptos de manera práctica para que lo podamos visualizar no como islas, sino como un todo para que sea mucho más fácil. Luisa, muy bueno, sobre todo por los registros para trabajar y reforzar incluso en casa. Luisa, con eso me acuerdas que tenía pendiente preguntarles a los compañeros si han venido adquiriendo el material, si ya han hecho como el trámite correspondiente para la certificación. Cuéntenme cómo vamos con esa parte. Quienes han recibido el material ya han tenido la posibilidad de irlo leyendo, ir complementando de pronto lo que hemos trabajado acá. O todavía no te han certificado y no han recibido material. Luisa, ¿cómo así? O sea, tú adquiriste el material. Supongo que sí, ¿cierto? Si adquiriste el material, lo descargas. Karina, hasta hoy pudiste ¿qué? ¿Ingresar a clase o adquirir el material, el certificado? ¿O hasta hoy pudiste qué, Cari? Cuéntame. Ah, pero yo te había visto en clase, entonces creo que hace referencia es al material.
Ah, ok. Ingresar al curso, Tan ya está en esto, los conceptos claros, ¿te parece práctico? Ah, ok, Karina. Karina, de igual manera, todas las clases quedan grabadas en YouTube para que las veas y Tatiana les comparte siempre el enlace de la grabación al día siguiente. Luisa, querida, pero entonces descárgalo en otro dispositivo si tienes acceso, en una tablet, en un iPad, en un computador o en una memoria. No vas a perder el material, que me costó mucho tener un buen material para el diplomado, entonces cuidadito lo dejas perder. Bien, chicos, vamos entonces a mirar por acá de qué vamos a hablar con esas metodologías inclusivas. ¿A qué entonces hacemos referencia? Vamos a recordar y a tener presente que existen diversas metodologías que aunque ellas van surgiendo con enfoques diferentes y enfoques particulares, comparten algunos principios que favorecen la neuroplasticidad, la creatividad, la autonomía y la regulación emocional. ¿Qué es importante? Poder tener la capacidad de adaptarlas al espacio cotidiano para permitir fortalecer diferentes aprendizajes y habilidades cognitivas. ¿Qué es importante? Tener presente que esas metodologías de las cuales vamos a hablar en ocasiones por temas de costo, por temas de infraestructura, de preparación de los profesionales, es difícil adaptarlas al 100%, pero sí se pueden tomar algunos postulados o algunas estrategias que puedan ser importantes. Antes de dar inicio como a esta parte, me gustaría saber, porque recuerdo que en los primeros días una compañera hacía referencia que ella era de metodología Montessori o metodología Waldorf. No sé si la compañera todavía está por acá, creo que no, pero me gustaría saber si alguno de los asistentes tiene formación o ha tenido la posibilidad de trabajar con estas metodologías que mostramos al principio, metodología Montessori, metodología Waldorf, desde Reggio Emilia. Me cuentan, por favor, si tienen formación previa, si han tenido la experiencia desde lo práctico. Quería por aquí. Luisa, solo has escuchado. Ok, aquí vas a escuchar otro poquito y vamos a reforzar ese saber. Perfecto. Quienes de pronto no hayan tenido la experiencia, digo que también nos compartan un poco. De lo contrario, pues vamos entonces a aprender juntos. ¿Qué miramos entonces acá? Hablamos de lo primero, de nuestra primera metodología que tiene que ver con ese espacio Montessori, donde se nos habla que hay un ambiente preparado y fortalecen en gran medida todo lo que tiene que ver con la autonomía. ¿Qué es necesario entonces identificar desde acá? Que hay 5 principios a tener en cuenta. El ambiente preparado, favorecer la autonomía, hacer uso de material sensorial, tener en cuenta el desarrollo por etapas y lograr que haya un equilibrio entre pensamiento, sentimiento y acción. ¿Qué hablamos entonces desde Montessori cuando hacemos referencia al ambiente preparado? Desde acá, entonces, mencionamos la importancia que hayan espacios organizados, que sean accesibles y ordenados y que al mismo tiempo favorezcan la capacidad de exploración y aprender de forma autónoma. Luego, desde estos principios, también tenemos en cuenta la autonomía de los niños. Es decir, Montessori permite que haya una elección libre de las actividades, fomentando la independencia, la responsabilidad y la toma de decisiones. Hacen uso de material sensorial a través de objetos concretos que desarrollan la percepción, la motricidad fina y el pensamiento lógico. Tienen muy en cuenta el desarrollo por etapas. No es que todo es para todos, sino que lo van trabajando desde la importancia de conocer el ciclo de desarrollo por el cual están pasando los chicos. Entonces aquí se generan adaptaciones de las actividades acorde al ritmo y necesidades evolutivas de cada estudiante.
y apuntan o direccionan mucho a todo lo que tiene que ver a lograr un equilibrio entre el pensamiento, el sentimiento y las acciones. Desde acá se promueve una integración en las habilidades cognitivas, emocionales y prácticas en el aprendizaje. Entonces, desde aquí conocemos esos principios fundamentales. Angie nos dice, en México se emplea el enfoque TUA en educación básica. Ah, perfecto, Angie. En Colombia también. La idea es que nos aprendamos a mover por el diseño universal del aprendizaje para todo lo que tiene que ver con entornos escolares, pero también necesario llevarlo a los entornos laborales. ¿Listo? Fernando Jiménez, que está en contexto universitario. Ustedes desde la práctica se mueven también con el diseño universal del aprendizaje. ¿Me cuentas, Fernando? ¿Qué es importante entonces mirar por acá? Lo que tiene que ver con esas aplicaciones prácticas de la metodología Montessori. Acá entonces miramos que ellos van preparando para la vida práctica, para la vida diaria. Entonces realizan actividades básicas como verter, es decir, vaciar, depositar de un lado a otro, abotonar, barrer, preparar alimentos. ¿Para qué? Para fomentar la autonomía y todo lo que tiene que ver con la coordinación y la concentración. ¿Qué es importante? Que dentro de estos principios también hablamos de la importancia de usar materiales sensoriales. Aquí se realizan ejercicios que permiten clasificar por colores, identificar texturas, sonidos, para desarrollar todo lo que tiene que ver con la percepción, la atención y la discriminación sensorial, que recuerden que lo trabajamos cuando hacíamos énfasis en las actividades multisensoriales. Desde Montessori hay un punto importante y tiene que ver con ese aprendizaje autodirigido, es decir, los niños comienzan a elegir las actividades según sus propios intereses y desde acá se fortalece la motivación intrínseca y la toma de decisiones. Y suelen trabajar también por proyectos o con áreas integradas. Lo más común es que trabajan desde matemáticas, lenguaje, ciencia y cultura. ¿Y cómo lo realizan? Todo a través de experiencias prácticas, de ese aprendizaje significativo y aprendizaje experiencial, porque para ellos es mucho más verídico que los niños aprenden de esta manera. ¿Qué es importante? Desde Montessori, el rol de los educadores va a estar centrado en poder acompañar y guiar a los estudiantes sin intervenir de manera excesiva o exagerada en ese proceso de acompañamiento. Y desde allí, el rol que tienen también los educadores está en acompañar ese ritmo de aprendizaje y a partir de allí, digamos, realizar los ajustes correspondientes, pero no se desbordan en atención y en acompañamiento como se puede trabajar desde la metodología tradicional. Fernando nos dice, forma parte, bueno, el TUA seguramente forma parte de la currícula formativa de los estudiantes de las escuelas normales. Oíste, Fernando, ¿y cuáles son las escuelas normales y cuáles son las anormales? Porque ahí me dejaste con la duda. Me cuentas. Luego tenemos entonces por acá la metodología Waldorf, que nos hablan y ellos tienen un énfasis en el juego libre, en el arte, el ritmo y la conexión con la naturaleza. Entonces, Montessori tiene unos ambientes muy estructurados, unos ambientes donde todo es hecho a escala para que los niños aprendan a preparar un alimento, que los niños aprendan a organizar la casa, que ellos aprendan a tender una cama. Entonces ellos en Montessori tienen unos espacios muy acorde al proceso de desarrollo y son estructurados, mientras que Waldorf tiene la metodología más centrada en la conexión con la naturaleza, entonces los espacios son más abiertos. Si bien hay estructuración, el hecho de estar en contacto con la naturaleza hace que sean espacios mucho más diversos. Ah, ok, entiendo. Así se llama la Escuela de Formación Profesional para Docentes. Ah, bueno, acá también.
solo que no tenía como claro verlo de esa manera. La normal superior se llama acá, por lo menos en Medellín, es la normal superior. No sé si de pronto en otras regiones del país o en otros países ese espacio formativo para los docentes tenga otro nombre. Muchas gracias. Y qué bueno que a los profes los estén preparando y los estén acompañando ya en la adquisición de estrategias prácticas para todo lo que tiene que ver con la implementación del DUA. Acá se les llama el pedagógico. Sí ven, esto acá es un intercambio de saberes. Sí, porque acá es la normal superiora, la normal superior. Allá son las escuelas normales y el centro pedagógico. Maravilloso. Muy bien, ¿qué vamos entonces a mirar desde esta metodología, Waldorf? Tenemos en cuenta también algo similar que trabajan en Montessori y es el desarrollo por etapas, donde la educación se adapta a las fases evolutivas del niño respetando los ritmos, necesidades físicas, emocionales y cognitivas. Favorecen el aprendizaje activo y experiencial, que era lo que les referenciaba ahorita, y desde acá se privilegia o se le da relevancia a todo lo que tiene que ver con la participación directa del niño mediante el juego, el arte, el teatro, la música y las actividades prácticas. Luego, también tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con el equilibrio entre pensamiento, sentimiento y acción, donde todas las experiencias educativas buscan integrar cognición, emoción y conducta. Desde otro principio importante, nos hablan de lo que tiene que ver con el ritmo y la repetición de las actividades. Desde acá se llevan a cabo ejercicios prácticos o actividades de manera diaria y semanal que son previamente estructurados y que brindan seguridad, orden y confianza en el aprendizaje. Se tiene en cuenta el concepto de individualidad y creatividad, donde se reconoce la singularidad de cada niño y se fomenta la autonomía y la expresión creativa. Y muy importante, lo que tiene que ver con la formación de vínculos y la comunidad. Es decir, también se le da un rol protagónico a la relación que los niños comienzan a instaurar con los pares, con los docentes y el entorno, para que desde allí se pueda reforzar todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, la colaboración y la implementación de estrategias que apunten a la adquisición de una responsabilidad y corresponsabilidad ética en el entorno. Entonces, esos son los principios desde los de la metodología. ¿Qué es importante entonces? Miramos esas aplicaciones prácticas. Desde acá, entonces, llevan todos estos principios a actividades como el juego libre y el movimiento. Desde acá, ¿qué hacen los niños? Exploran los materiales, los objetos y los espacios sin unas instrucciones rígidas, lo cual les permite desarrollar la iniciativa, la creatividad y la autorregulación. Luego, tener en cuenta también actividades que tienen que ver con arte y manualidades, el dibujo, la pintura, el modelado, vincularlos con música y teatro para que desde acá puedan expresar diferentes emociones y fortalezcan componentes como la motricidad fina. Se los mencionaba al principio, tienen un entorno directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con la conexión con la naturaleza. Entonces, desde Waldorf se llevan actividades al aire libre como la jardinería, se realizan caminatas y observación del entorno natural, fomentando la curiosidad, la conciencia ecológica y la responsabilidad con el medio ambiente. Se trabaja desde la construcción de historias y las narrativas, donde se crean cuentos, relatos y mitos adaptados también a ese proceso de desarrollo. ¿Para qué? Para favorecer la implementación o el fortalecimiento de valores, incrementar esa capacidad de vocabulario y la comprensión del mundo. Luego, tener en cuenta también, al igual que en Montessori, las rutinas y el ritmo diario. Es decir, y lo hablamos también cuando estuvimos hablando de las planeaciones de actividades y de estructuras. El tema de la constancia es fundamental y es mejor trabajar un poco
todos los días a trabajar de manera aislada cada 8 o cada 15 días. Entonces, siempre importante también ese tema de la constancia y de las rutinas. Se trabaja desde lo práctico con la realización de proyectos integradores, donde se realizan experiencias que van a combinar artes, ciencias, lenguaje y matemáticas para favorecer todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de manera integral y poder conectar esos saberes. Y hay una participación social importante, donde se trabaja en grupo, desde estos grupos se promueven actividades que promuevan, digamos, el tema del cuidado del entorno y el apoyo, el compañerismo para fortalecer los vínculos, la empatía y todo lo que llamamos responsabilidad social. Entonces, miren que aquí vamos identificando que si bien tienen postulados y principios que llegan a ser muy similares, hay otros que los diferencian, como Montessori necesita un espacio estructurado. Waldorf se mueve por un espacio más abierto y no es estructurado, pero el hecho de estar en un contexto diferente, más natural, pues hace que la estructuración sea menos. ¿Qué pasa? Sucede que para acceder en ocasiones a este tipo de metodología, pues puede ser un poco más costoso, se facilita mucho para quienes están dentro de estos espacios, porque generalmente son grupos de muy pocos estudiantes, 10, 12, 15 estudiantes como máximo muchas veces, y eso hace que se pueda trabajar de esta manera. Pero si nosotros lleváramos una de estas metodologías de manera casi que directa a una metodología tradicional, pues vamos a quedar en el intento, porque desde lo tradicional las aulas no son de menos de 35 estudiantes y eso pues ya uno dice, ¿cómo me voy a ir de caminata con un aula que tiene 42 estudiantes? Eso llega a ser desbordante y agotador si no se cuenta con un equipo de trabajo. Diferente es si en metodología tradicional se ponen de acuerdo tres o cuatro docentes y vamos a articular un proyecto y nos vamos a ir cada vez, una vez al periodo, es decir, cada 3 meses vamos a salir a un recorrido por ciudad, vamos a ir a X o Y zona rural, claro. Somos tres, cuatro docentes acompañando 40 estudiantes, es más fácil. Mientras que a Waldorf, pues se les posibilita porque los grupos son mucho más reducidos. Entonces, desde ahí vamos mirando también cómo necesitamos ir adaptando algunas actividades. Fernando nos dice, acá no Oaxaca es complicado sacar a los niños de las aulas. Son muy celosos los padres, quieren responsabilizar de todo a los maestros. Ah, no te creas que acá también. Y ahí la invitación es, listo, papá, no vamos a salir. Entonces necesito que para la siguiente semana tú puedas posibilitarle al niño una salida a este contexto. ¿Y qué dicen los papás? Ah, no, yo no tengo tiempo, ¿y por qué no los llevo a la escuela? Entonces, papá, acompáñanos al paseo, acompáñanos a la salida pedagógica y de esa manera tú te encargas del niño desde el cuidado y yo me encargo desde el saber y desde el aprendizaje. Y ahí es cuando los papás van diciendo, ah, bueno, no, entonces mejor que vayan con los compañeros. A los papás hay que moverlos por diferentes lados a ver por dónde logramos trabajarlos. Acá solo se puede cuando el apoyo de las maestras practicantes. Y acá una de las barreras es que los practicantes no pueden acceder a ese tipo de espacio. ¿Ves? Todo lo de las culturas y demás llega a ser bastante diferente. Listo, miren, ay, a ver. Miremos entonces por acá lo que tiene que ver con la metodología Reggio Emilia. Desde acá se habla de un aprendizaje por proyectos. Ahora no vayan a creer que Reggio Emilia era una señora que inventó la metodología. Reggio Emilia, esta es una metodología que nace en Italia y tiene precisamente el nombre de la ciudad donde se creó, donde se comenzó a trabajar. Entonces, ahora no digan que Emilia tenía una nueva metodología. Desde acá es importante identificar que también tiene unos principios importantes. Desde este componente identificamos que el niño es el protagonista, donde sus intereses y la curiosidad van a guiar el mismo proceso de aprendizaje. Pero antes voy a leer por aquí, antes de que se me vaya en el chat. Zoraida nos dice, sería espectacular desarrollar un proyecto de ciudad
centrado en lo sostenible, donde se desarrollen todas las materias dentro de nuestras ciudades. Matemáticas haciendo un inventario de árboles, proyectando la siembra, conociendo la vegetación y cómo cambia de una zona a otra, e incorporando la historia de la ciudad de la... Ay, cuando lo logres me invitas. Maravilloso sería. Es bastante complicado por los padres de familia y la responsabilidad cae sobre los docentes. Ya se me hacía raro que no había escuchado ese nombre. Ah, viste, ya vas a ir a compartirle a tus compañeros de la universidad que hay una nueva metodología que una señora Emilia sacó por ahí. Ojo con eso, que nada tiene que ver, porque incluso fue un docente quien creó o quien tuvo la idea de concebir una metodología basada en proyectos y optó por poner el nombre de la ciudad o más bien un pueblo, porque es un pueblo pequeño en Italia. Entonces, desde acá y desde esta estructura le dan protagonismo al niño, se guían por ese aprendizaje basado por proyectos, donde se lleva a cabo una integración de diversas áreas y se desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico. Luego, aquí hay un componente importante y ellos conciben lo que tiene que ver con el ambiente como un tercer maestro. Es decir, si aquí se concibe que el ambiente es ese tercer maestro, ¿cuáles serían los otros dos? El ambiente es el tercer maestro. ¿Cuáles son los otros dos? Incluso estaba en la primera parte, en la primera temática del día de hoy. La escuela y la familia. Muy bien, eso es lo que nosotros necesitamos identificar y por eso desde que iniciamos el diplomado hice énfasis en trabajar, que somos una triada para poder acompañar ese proceso de desarrollo. Y desde esta metodología, eso es lo que se concibe. ¿Qué es importante entonces? Desde acá se hace énfasis también en la importancia de documentar todo lo que se va llevando a cabo, porque son proyectos y es necesario hacer seguimiento a cada una de las fases. Llevar también digamos, un acompañamiento y una colaboración que vincule la comunidad, logrando trabajo en equipo y una participación activa de de los diferentes miembros de la familia. Se solicita, se pide que también se favorezca todo lo que tiene que ver con la capacidad de expresión múltiple, es decir, que se genere comunicación a través del lenguaje verbal, artístico, corporal y hoy por hoy desde el componente digital. Y todo lo que tiene que ver con la flexibilidad. Desde acá, respetando los ritmos individuales y adaptar las diferentes experiencias. ¿Qué es necesario y qué vamos a tener en cuenta? Todo lo que tiene que ver con ese componente de expresión múltiple y flexibilidad están muy ligados con los principios del diseño universal, que ya en un momentico los vamos a ver. Claudia por acá nos dice, ahí son los 100 lenguajes. Ah, los 100 lenguajes son hermosos. Se los voy a compartir ya antes de que se me olvide. Rafa, te lo voy a pasar y lo compartes por acá, porfa. Los 100 lenguajes es algo hermoso. Déjenme lo busco de una vez para compartirlo, porque me parece bonito que tengamos también como el conocimiento de ellos. Claro, pues si se los encuentro, se los comparto. Bueno, hagamos de cuenta que lo estoy buscando porque no lo encuentro, pero sé que lo tengo. Bueno, creo que se los voy a quedar debiendo. O si de pronto alguien lo tiene por ahí, o Rafa, si de pronto lo tienes tú por ahí en algún lugar que lo hayamos compartido. Por aquí nos dicen proyecto lector para desarrollar en el niño una comprensión de lo que lee para que lo exprese por medio de dibujo y verbalmente, aprender a comunicarse. Muy bien, vamos a mirar entonces. Ay, no, no puede ser que no se los encuentre.
Bueno, seguiré en la búsqueda. Desde acá, ¿qué vamos entonces a mirar desde Reggio Emilia? ¿Qué pasa con esos aprendizajes basados en proyectos? Desde acá hay unas aplicaciones prácticas y tiene que ver con esos proyectos temáticos que favorecen la investigación de un tema de interés que integra ciencia, artes, matemáticas y lenguaje. Recuerden que esta semana también estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la metodología STEAM, que precisamente también es trabajar desde diferentes asignaturas y desde allí poder lograr aprendizajes más significativos. También miramos acá lo que tiene que ver con la importancia de esos ambientes ricos y flexibles, es decir, que hayan espacios abiertos con materiales variados que invitan a la experimentación y la creatividad. Como ustedes van viendo acá, ahorita lo vamos a relacionar con el DUA. Y el DUA lo que también nos habla es de poder tener esa posibilidad de brindar espacios que también sean necesarios para que los niños adquieran con mayor facilidad el aprendizaje. Tenemos en cuenta la expresión múltiple, donde los niños se comunican mediante lenguaje verbal, artístico, musical, corporal o digital. Luego, tener en cuenta el trabajo colaborativo, la negociación, la resolución de problemas, los roles compartidos para fortalecer todo lo que tiene que ver con habilidades sociales y cognitivas. Y muy importante, lo que tiene que ver con la participación familiar, que lo hemos venido mencionando durante diferentes clases, porque sabemos que las familias participan o necesitan ser personajes y protagonistas también en este proceso de desarrollo y en este proceso de aprendizaje a nivel escolar y a nivel general. ¿Listo? Entonces, miremos la importancia de estas diferentes metodologías. Rafa, sí, ese es. ¿Qué más miramos entonces? Aquí, bueno, me voy a devolver un poquito para que lo relacionemos. Miren que acá dentro de los principios de Reggio Emilia nos hablan de expresión múltiple y aquí vuelven y nos lo retoman, ¿cierto? Que es importante. Miramos desde acá el diseño universal para el aprendizaje, que era lo que Fernando nos decía, que de esta manera están acompañando el proceso de formación de los docentes. Aquí también nos hablan de unos principios importantes. Por ejemplo, nos hablan de la representación múltiple, la acción y expresiones variadas y la implicación y motivación diversificada. Entonces, miremos que al igual que las metodologías anteriores, cuando hablamos de esa representación múltiple, es que tú le posibilites al estudiante diferentes maneras de transmitir la información en una evaluación, en una exposición, en un trabajo en equipo. Desde acá hacemos uso de los textos, los videos, los gráficos, los materiales manipulativos. Se tiene en cuenta también la acción y las múltiples formas de acción y de expresión. Que las evaluaciones se puedan presentar con proyectos, con dramatizaciones, presentaciones, arte o medios digitales. Es decir, si hay una evaluación, ¿por qué solamente le tienes que pedir que responda las 10, 15 preguntas que tienes en la evaluación? Pídeles que trabajen en equipo y que representen qué desencadenó la Primera Guerra Mundial, que muestren la historia de X o Y creación de, no sé, la creación del primer computador, cómo se creó el celular, pero por qué tiene que ser todo a través de pregunta-respuesta. Ellos son muy creativos si tú se los permites. Entonces, ojo con eso, que muchas veces nosotros somos los que limitamos el desempeño y el trabajo dentro de las aulas. Y muy importante, múltiples formas de implicación y de motivación. ¿Cómo los estás motivando para que participen en las actividades? ¿Cuáles son esos retos que tú les estás poniendo para que eso despierte cada vez más interés en ellos? Y desde el DUA, ahí también importante tener en cuenta esas aplicaciones prácticas. Desde acá, poder adaptar las tareas y los materiales según el nivel de cada estudiante, similar a lo que trabajaban las metodologías que acabamos de ver.
También permitir la integración de recursos tecnológicos y de multimedia. Diseñar espacios flexibles y adaptativos. Necesitamos también desde lo práctico incluir aprendizajes sensoriales y motores y fomentar la reflexión, la autoevaluación y la colaboración. Entonces, si miramos esas aplicaciones prácticas y lo que tenemos en el centro como esos principios del DUA, van a estar muy relacionados con estas tres metodologías que acabamos de mencionar, solo que acá no se requiere una infraestructura, no se requiere acceder a X o Y materiales para que los niños trabajen, sino que parte también de esa capacidad que tiene el profesional para, digamos, acompañar ese proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es ese impacto cuando se trabaja desde el DUA? Estimulamos con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con la neuroplasticidad porque brindamos estrategias variadas. El solo hecho de decirles, vamos a representar el origen de la Primera Guerra Mundial, pero lo vamos a hacer en una obra de teatro. Ya eso está activando unas zonas neuronales, unas conexiones neuronales, perdón, que van a ser mucho más significativas a tenerlos frente a una hoja escribiendo y escribiendo y escribiendo. Tan práctico como hay momentos en los que los mismos chicos dicen, profe, ¿qué tal si componemos una canción? Profe, ¿qué tal si esa historia la cuento en una melodía que a mí me guste? Entonces, de esa manera, ellos ya están proponiendo, ya se están vinculando y estamos favoreciendo en gran medida ese proceso de neuroplasticidad. Desde acá vamos a fortalecer también todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, apuntando a la planificación, la memoria, la atención y la autorregulación. Y cuando se implementa de manera adecuada, promueve un aprendizaje accesible, significativo y personalizado. Entonces, realmente aprender a movernos desde el DUA es una responsabilidad enorme que tenemos todos los que trabajamos con población, digamos, estudiantil, pero que también hay estrategias del DUA que aplican para los entornos laborales, porque también es necesario en ocasiones integrar los recursos tecnológicos, diseñar los espacios y demás. Entonces, miremos la importancia de aprender también sobre eso. Zoraida nos dice, todos los niños nacen con personalidades carismáticas, pero nos encargamos, así es, querida Zoraida, ahí estamos, el ser humano pintado con esa historia. ¿Qué más entonces es importante por acá que nosotros tengamos hoy presente? Vamos a hacer un comparativo de esas diferentes metodologías, hablando desde lo que acabamos de nombrar. Entonces, hablamos desde los beneficios de Montessori, vamos a saber que fomenta la autonomía y la autorregulación, el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras y estimula lo que tiene que ver con la curiosidad y el aprendizaje activo. ¿Cuáles son esas limitantes? Que las tienen Montessori y las tiene Waldorf. Y es que en ocasiones necesita en ocasiones no, en términos generales, necesita formación docente específica. No se logra ser un docente de una de estas metodologías de la noche a la mañana. Se requiere práctica, se requiere lectura, se requiere inversión para poder aprender y nombrarte como maestro Montessori o maestro Waldorf. Entonces, es importante que esas son unas de las limitantes más significativas en ambas metodologías. En Montessori, por el hecho de tener los espacios más estructurados, acorde también a ese proceso de desarrollo, se necesita inversión en materiales especializados y que pueden llegar a ser costosos. Y que es importante que estas tres metodologías, aparte de la del DUA, logra, digamos, logra ser un poco difícil integrarla con los currículos tradicionales. Por eso generalmente hay colegios dedicados solamente a esas metodologías. Y se los decía al principio, podemos adaptar algunas estrategias y algunos principios de esto a la metodología tradicional, pero adaptarla al 100% llega a ser bastante dispendioso en muchos sentidos. Desde la metodología Waldorf, que hablamos, desde sus beneficios nos hablan de la autorregulación emocional y conductual,
la creatividad y la expresión artística y favorece la atención y la concentración y tienen un impacto en los vínculos sociales y en el bienestar integral. Llega a tener también dificultades para integrarla con los contenidos académicos, es menos estructurado frente a esos currículos tradicionales que era lo que les referenciaba ahorita. Gina, Gina, hay muchos, ¿cierto? Depende en qué ciudad estás ubicada. Acá en Medellín hay varios colegios que se mueven con esta pedagogía. Generalmente son colegios privados, son colegios particulares donde debes pagar un costo algo elevado conforme nuestro salario mínimo, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, no cualquiera puede acceder al servicio de este tipo de metodologías porque realmente son costosos si lo comparamos pues con los ingresos digamos, de la gran mayoría de las personas. Entonces, sí hay, según la ciudad donde estés, te tocaría buscar, porque tengo conocimiento de los que hayan en Medellín, algunos, pero a nivel Colombia sé que hay varios, tendrías que ponerte las pilas juiciosa a buscar. Si necesitas buscar, pues buscamos juntas, porque realmente, como te digo, háblame de Medellín y tal vez tenga claridad, pero ya en otras ciudades me es difícil. Muy bien, miramos entonces desde Reggio Emilia que desde los beneficios se promueve el aprendizaje basado en los intereses y los proyectos, se estimula la colaboración y las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con la expresión múltiple y la creatividad y se favorece la participación en ambientes motivadores y se incluye la participación familiar. Limitantes con respecto a esta metodología. Se necesitan espacios y materiales muy variados, una formación docente específica y la planificación de los proyectos puede ser demandante, porque recordemos que también el núcleo de esta metodología es trabajar por proyectos y eso llega a ser bastante dispendioso en el momento de la planificación, pero cuando ya se ha planificado, se ha estructurado, se han pensado las intervenciones, pues va a ser mucho más fácil el acompañamiento, solo que esa primera parte llega a ser bastante retadora. Luego hablamos del DUAI, qué es importante y cuáles son sus principales beneficios. Sabemos que favorece el acceso y la participación de todos los estudiantes, promueve la autonomía y la elección, reduce las barreras de aprendizaje y es adaptable a distintos estilos, ritmos y formas para aprender. Entonces, desde acá estamos incluso favoreciendo todo lo que les decía ahorita con respecto a la neuroplasticidad. Limitantes en cuanto a la implementación del DUA. Puede requerir una planificación inicial, necesita capacitación docente, pero no llega a ser digamos, tan compleja como las anteriores. Y para poderlo implementar de manera integral o de manera más completa, llega a ser difícil. Por eso se sugiere que haya una implementación de manera progresiva y gradual para que haya un mayor impacto. ¿Listo? Y luego, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos hace un momentico. Desde acá entonces tenemos a Mariana, de 8 años, que presenta dificultad para sostener la atención y seguir instrucciones en el aula. Sus compañeros la dejan de lado en las actividades grupales porque se distrae con facilidad y la docente está preocupada porque no logra avanzar al ritmo del grupo. Tenemos unos minuticos para que alguien nos cuente o muchos alguienes nos cuenten qué hacer con respecto a esto. Bueno, chicos, vamos entonces a mirar por acá qué nos han compartido. Detectar si tiene TDAH, si hay alguna forma de hablar con los padres y trabajar en conjunto en las primarias. Aquí hay una aula especialista llamada USAID, donde se trabaja con los niños para que retomen el ritmo de los demás. Es muy bueno para ellos, pero en kinder no sé cómo se llama. Ah, ok, aquí en Colombia hay algo parecido. Supongo que nosotros lo llamamos aceleración del aprendizaje. Bueno, Adriana nos dice, observar cuáles serían los distractores que están ocasionando la distracción de la alumna, si fuera el caso. Si ya es mucho el tiempo que se ha observado que es así la alumna,
pues la refería a psicología educativa para su atención y hablar con los padres de familia para su seguimiento. Perfecto. ¿Qué más podríamos entonces nosotros estar realizando? ¿Qué estrategias desde lo inclusivo podríamos implementar o qué puede hacer la docente para favorecer la participación de esta niña? Recuerden que estamos hablando también desde ese componente de neuroplasticidad vinculado también con esa posibilidad de la inclusión. Podríamos aprovechar el aprendizaje visual, crear actividades de seguimiento a gráficos, imágenes y a través de juego le podríamos dar la oportunidad a Mariana de liderar el grupo. Eso es importante, que ellos se sientan líderes y que se sientan tenidos en cuenta, es bastante significativo a nivel emocional y por ende a nivel comportamental. Sentar a la alumna frente a ella y ponerle un compañerito tutor. O sea, la profe la debe sentar frente a ella, ¿ok? Y luego poner un compañerito tutor. Adriana, ¿no te parecería muy invasivo tener dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué tal si la podemos sentar solo al lado de la profe o dejarla en su puesto o de manera que la profe tenga control visual y ahí sí asignarle a un compañerito? Porque ¿a qué voy con esto? Recordemos que ellos están en ese proceso de desarrollo y cuando se sienten observados o muy señalados por el resto de los compañeros, eso comienza a tener un efecto contraproducente. Entonces, a veces es también pensar a nivel integral que sí le puede favorecer. Listo, perfecto. Eso es lo importante, que vamos identificando qué nos funciona y poder tener también otras alternativas, solo que en ocasiones, cuando ellos se sienten tan observados, comienza a ser contraproducente. Es un motivador, listo. Astrid nos dice, vincular en los aprendizajes por medio de lo artístico para que se expresen espontáneamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se van a coordinar la escuela y la familia, ¿qué podríamos hacer acá? ¿Cómo vamos a lograr que papás, cuidadores y escuela estén bajo la misma línea y haya coherencia entre lo que se hace con un lado y con el otro? Que eso es importantísimo. ¿Qué podríamos hacer? A los niños con diagnóstico se les debe diseñar actividades cortas y atractivas, siempre con una intención pedagógica. También delegar funciones como borrar el pizarrón, pedirle la ayuda como repartir los cuadernos. Mi pregunta es, ¿por qué nos estamos yendo por el lado de las etiquetas si acá nosotros no estamos describiendo que ella tenga alguna dificultad? Pues sí tiene una dificultad, pero no estamos diciendo que tenga un diagnóstico. Ustedes están haciendo una presunción con respecto a lo que es un común denominador, les pasa a ustedes, nos pasa a todos, les pasa a los papás que por el hecho de decir que tiene dificultades para sostener atención y seguir instrucciones, estamos frente a un TDAH. No necesariamente. Puede ser que la niña esté transitando situaciones emocionales que le estén generando pérdida de atención. Puede ser que la niña no esté teniendo una buena ingesta de alimentos y que a nivel físico se siente agotada y su atención está dispersa. Puede ser que está teniendo alteraciones muy, digamos, muy constantes en patrones y ritmos de sueño. No está teniendo el descanso que necesita de 8 horas de sueño reparador y no está consolidando aprendizajes. Cuando no dormimos bien, tenemos un impacto directo a nivel de atención sostenida y seguimiento de instrucciones. Le pasa a Mariana de 8 años, nos pasa a nosotros que somos adultos. Cuando no dormimos bien, ese seguimiento de instrucciones cae de manera significativa. Entonces, es importante aprender a leer el contexto antes de mirar lo que puede estar pasando alrededor con un diagnóstico. Por acá, organizar actividades donde participen padres de familia y estudiantes en horarios establecidos, donde ellos ya conozcan que la escuela les está brindando ayuda con psicología.
Es muy difícil, al menos en mi ciudad. No se da. La maestra se sigue con los que saben y los que no se quedan atrás. Frustrante porque pasan muchas partes. Las mamás llevan apoyo a sus hijos, pero fuera de la escuela, pero no tienen coordinación con la escuela. Ese es un asunto muy difícil y no sé dónde estás ubicada, en qué lugar del mundo, pero acá también es una de las situaciones más recurrentes, eso que tú estás describiendo, Adriana. En la escuela se hace con la ayuda psicológica. Listo. Y si lo hablamos, por ejemplo, de ese último ítem que tenemos en pantalla de plantear propuestas por entorno, ¿qué podría entonces hacer la escuela? ¿Qué hace la familia y qué hace la comunidad? Recuerden que hoy nuestro módulo está enfocado en todo lo que tiene que ver con esos contextos. Entonces, ¿qué se nos ocurre proponer? ¿Qué puede realizar la escuela para favorecer esto? ¿Qué hace la familia y qué hace la comunidad para acompañar a Mariana? Y recordemos que Mariana no tiene ningún diagnóstico. Mariana está mostrando unas dificultades para sostener atención y seguir instrucciones, que los compañeros la están dejando de lado. Entonces hay que mirar el contexto de qué más está pasando los compañeros, cuáles son esos detonantes que hay alrededor porque eso es leer el contexto, ¿cierto? Leer entre líneas es lo que nosotros necesitamos desarrollar. Es como cuando uno dice hay que agudizar el oído y hay que agudizar la vista. También necesitamos aprender a leer lo que no está escrito. Entonces, en este orden de ideas y con base en esa información que tenemos ahí, ¿qué podrían hacer los diferentes espacios? ¿Qué hace la escuela, que ya lo hemos venido nombrando? Entonces pensemos qué puede hacer la familia y qué puede hacer la comunidad. A ver, cuéntenme qué más podríamos hacer. ¿Qué se les ocurre entonces para nivel de comunidad, por ejemplo? Diseñar actividades de acuerdo a las falencias que se presentan para que trabajen en casa y hagan una sustentación corta. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le vamos a decir a la familia para que acompañe a Mariana con esas dificultades que está mostrando? Por favor, no le vayan a decir a la familia que la tiene que llevar a una evaluación neuropsicológica, a menos que ustedes hayan sido muy juiciosos y tengan un registro, por lo menos de 2 meses consecutivos haciendo seguimiento de esas alteraciones o de esas dificultades. Porque cuando llegan simplemente con un reporte donde nos dicen de manera aislada, presenta dificultades para sostener atención, la evaluación no nos va a arrojar resultados acertados o asertivos en ocasiones. Entonces, descartar el proceso de evaluación en este momento, a menos que ustedes tengan un respaldo detrás de todo esto. Pudiese desarrollarse una charla de 15 minutos abierta a la comunidad sobre la importancia y la formación de hábitos. Aquí mira, por ejemplo, Zoraida, con esto que refieres, esos espacios formativos a nivel comunidad y a nivel comunidad escolar en este sentido, también es invitar a los papás a que hagan parte de esos espacios y a evitar los señalamientos por parte de los papás, porque muchas veces los papás somos los primeros que estamos diciéndole a los hijos, no se junte con Mariana porque han dicho que Mariana no presta atención. No se junte con Mariana porque ella no sigue las instrucciones y no hace las tareas. De ahí puede ser que por eso los niños comienzan a dejar a Mariana de lado porque los papás en casa dicen, Mariana no sabe, no se junte con Mariana, que si ella no le enseña nada, entonces es una mala niña. Y por eso se presentan esas situaciones y por eso la importancia de esos espacios formativos, trabajarlos con toda la comunidad educativa. A ver, leemos por aquí.
A estos niños se les facilita expresarse oralmente, diseñar material, manipulación, el niño vaya hablando todo lo que sepa. Un programa de charlas de estilo de vida que estén abiertas a toda la comunidad permitiría el que no asista se transmite de boca en boca. Dialogar y seguir el mismo patrón de trabajo en las tres áreas para fortalecer. La estrategia de grupos interactivos facilita su participación al ser actividades cortas y rotativas. Además, en cada equipo hay monitores que apoyan el aprendizaje. También se propicia la interacción entre pares. Angie, entonces mira qué práctico que Mariana pueda ser la monitora o la líder de uno de esos grupos para que sea tenida en cuenta y que no se va a sentir excluida. Lo importante es no etiquetar mal a los niños. Perfecto, Leticia. Actividad de atención con el objetivo de ir aumentando los periodos de atención poco a poco. Se da sugerencia, acompañamiento y seguimiento de las actividades a los padres. De ahí la importancia de la tablita o del material que les he compartido para hacer seguimiento, donde vamos mirando los indicadores y nos vamos dando cuenta si ese tiempo de permanencia en las actividades tiende a mejorar o si por el contrario muestra digamos, un estancamiento o un descenso significativo también en ese proceso, ¿vale? Muchas gracias, chicos, por compartir un poco también de todo este aprendizaje. Y para cerrar por acá nuestra clase del día de hoy, vamos entonces a mirar esto que tenemos por acá. Recordar que necesitamos pasar de la práctica a la plasticidad, recorriendo estrategias que potencian todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Recordar que todas las metodologías que acabamos de hablar favorecen la neuroplasticidad, promueven experiencias activas, significativas y diversas, tales como el juego, la exploración, el arte, la narrativa y la manipulación de los materiales. Fortalecen también las funciones ejecutivas como la atención, la memoria, la planificación y la regulación emocional. Cuando se logra integrar todo esto con gimnasia cerebral y los ejercicios sensoriales, logran establecer una conexión entre cuerpo y mente. Y, muy importante, generan un aprendizaje inclusivo, adaptado y creativo, potenciando el desarrollo integral y bienestar, ¿vale? Leo por aquí en el chat. Luisa nos dice hablar con el niño, preguntar mediante juegos y hablar con los padres para, como se dice, o sea, yo, ver la importancia de dormir a sus horas o entre lo que realmente el niño necesite trabajar, el incluirlo más en las actividades. Zoraida, no tener etiqueta para todo ni para todos. Muy bien, Zoraida. Karina, que se involucre con la continuidad de un repaso en casa, Mariana, apoyar con agenda visual para reforzar hábitos, hacer puestos de apoyo de conocimientos en pictogramas u conceptos en distintos lugares de la casa. Ejemplo, antes de salir a jugar, reposar un concepto. Perfecto, chicos. Vamos dándonos cuenta la necesidad de seguir adaptando todas esas estrategias a estos conceptos que hemos venido trabajando en nuestro diplomado. Chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cuéntenme, por favor, si la información ha sido clara, si los aprendizajes han sido significativos. Nosotros también como adultos necesitamos aprender desde ese componente, desde lo experiencial, concebir que todo lo que vamos aprendiendo nos favorece. Los leo, los escucho si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Muy bien, Rafa, aprendiste. Muy práctico, excelente. Karen, gracias por el corazoncito por allá. Perfecto, chicos. Bueno, les recuerdo que el día de mañana terminamos nuestro diplomado. Espero que estemos mañana también conectados, que podamos seguir aprendiendo un montón. Veo por acá que siguen, bueno, por aquí Zoraida nos dice, me hizo imaginar formas de desarrollar proyectos divertidos y nutritivos, que si logras el proyecto de ciudad, me invitas.
aprendizaje significativo que se aplica en la práctica, interesante la clase. Muchas gracias, Alberto, por siempre estar presente, integrar distintos aspectos prácticos, enriquecedora. Zoraida, no te rías. Cuando logres que las escuelas de tu zona logren trabajar como tú lo planteas, por allá estaremos. Rafa ya está cerquita, yo estoy lejos, pero también llego. Maravilloso trabajarlo desde ese componente. Listo. Chicos, les agradezco muchísimo el espacio. De paso, les recuerdo, ojalá que puedan adquirir los materiales, que se puedan certificar, que si tienen la certificación, ustedes mismos son los que pueden acompañar a sus profes, crear esos espacios con los papás, ser también una comunidad de apoyo desde el saber es importante y muchas veces el saber pues tiene que estar certificado. El saber hacer también necesita ese respaldo. Adicional, los materiales sé que les van a ser de gran utilidad, entonces si se pueden dar ese regalito de Navidad, maravilloso, porque les va a ser también bastante útil en ese actuar desde el día a día. También les invito para que el día viernes vamos a estar iniciando un curso de 3 días donde estamos hablando también como del tema ya más de cierre de año, un tema más como ligado con manejo emocional. Entonces, por si se van a vincular también al curso del viernes, estaremos en clases viernes, sábado y domingo para que estén también por ahí conectaditos. Listo. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Mil gracias por los aprendizajes compartidos y que tengan una linda noche. Chao, chao y gracias.